Bienvenidas y bienvenidos a esta teleclase de Universidad en Casa. El día de hoy vamos a compartir un proceso de enseñanzas y aprendizaje en el marco del programa de iniciación universitaria, específicamente el núcleo Identidad, Unidad Curricular, Soberanía, Seguridad y Defensa de la Nación e Integración Regional. Recordemos que Universidad en Casa es el programa central del Estado para garantizar que los estudiantes universitarios de Venezuela puedan cursar estudios desde sus hogares y que la cuarentena social voluntaria a la que nos convoca el presidente Nicolás Maduro no afecte la formación de los profesionales. Esta es la clase número 4 sobre el apoyo al sistema político e ideológico del país, donde desarrollaremos 3 contenidos que veremos a continuación en nuestra pizarra digital. 1. Defensa al sistema político del país. 2. Organización del Comité Patriótico Bolivariano. Y tercero, árbol de las 3 raíces. Los objetivos de esta clase son: 1. Conocer el sistema político e ideológico del país. 2. Desarrollar la organización del Comité Patriótico Bolivariano. Y tercero, conocer el árbol de las 3 raíces. Es así como damos inicio al primer momento. Defensa al sistema político del país. Objetivo general: conocer el sistema de apoyo político e ideológico del país. En la siguiente lámina vamos a definir o vamos a entrar a conocer lo que es el sistema político e ideológico del país. Continuamos, pero vamos a detenernos un poco en retomar algunos conceptos de importancia, como la defensa integral de la nación. Conjunto de sistemas, métodos, medios y acciones de defensa cualesquiera sea su naturaleza e intensidad, con el objeto de salvaguardar la independencia, la libertad, la democracia, la soberanía, la integridad territorial y el desarrollo integral de la nación. Como lo dice el concepto, es la conjunción de varios elementos, de varias políticas que el Estado venezolano acciona en función de garantizar la soberanía y el aseguramiento y la defensa del territorio nacional. En la siguiente lámina, sistema defensivo territorial. Conjunto de medidas y actividades de carácter patriótico, bolivariano, económico, militar, de seguridad y orden interno, diplomático, jurídico, de protección civil, de seguridad ciudadana y ambiental, y los órganos y empresas que las implementan desde tiempo de paz y ejecutan en situaciones excepcionales. Vamos a abordar lo que es el contenido patriótico bolivariano como ese elemento de formación integral de la venezolana, del venezolano, de ustedes estudiantes que están viendo esta clase en el día de hoy, importante para elevar los niveles de conciencia que nos muevan, que nos motiven a participar en el aseguramiento de la patria, del territorio, del país. En la siguiente lámina vamos a definir el sistema político venezolano. El sistema político venezolano se encuentra constituido en una democracia constitucional. Fue aceptada por la gran mayoría de los ciudadanos venezolanos en diciembre de 1999. En esta Carta Magna se observan significativos adelantos en la reestructuración del Estado, así como también en factores de derechos civiles, humanos y contribución ciudadana. La siguiente lámina. Vemos entonces que nuestro sistema defensivo o nuestro sistema político del país establece una organización, una estructuración capaz de disponer de diferentes instancias que van a regular y van a ejecutar las políticas públicas conducentes al desarrollo, al avance y al vivir de los venezolanos y venezolanas. Este sistema político, estamos hablando del apoyo al sistema político ideológico del país, este sistema político, para comprenderlo, consta de 5 poderes, como vemos en pantalla: el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, el poder electoral y el poder ciudadano. Tenemos en el poder ejecutivo la instancia donde se determinan, donde se impulsan, donde se desarrollan las políticas de Estado y las políticas públicas que van en función de alcanzar los mayores niveles de desarrollo y de bienestar del pueblo en sentido general. Tenemos un sistema legislativo
que es la instancia donde se generan el conjunto de leyes y de normas que rigen el funcionamiento interno y externo de la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos un poder judicial, la administración de la justicia en todo el territorio nacional. Son los planificadores y son los administradores de toda la normativa y de toda la instancia legal en los diferentes procesos que se llevan a cabo dentro del territorio y fuera del territorio nacional. Un poder electoral que permite al soberano, a usted, a mi persona, a los venezolanos y a las venezolanas, ejercer pues de manera decisiva y tomar las decisiones correspondientes en cada proceso electoral para elegir a nuestras autoridades, a nuestros gobernadores, a nuestros alcaldes, a nuestros presidentes y otras instancias que también regulan dentro de la organización de la República Bolivariana de Venezuela el ejercicio de diferentes responsabilidades de poder y de toma de decisión dentro de la estructura del gobierno bolivariano. Y finalmente un poder ciudadano, el poder ético, el poder moral que va a controlar todo lo que es el sistema y lo que constituye el proceso dentro de estos sistemas como garantes de que todo se lleve de una manera adecuada, transparente y confiable. En la siguiente lámina vamos entonces a entrar a definir lo que es el trabajo político, patriótico, bolivariano. Esto está enmarcado dentro del concepto de la lucha no armada. En clases pasadas hablábamos y desarrollábamos lo que eran los órganos de dirección de defensa integral dentro del sistema defensivo territorial, que ya lo hemos trabajado ahorita en las láminas anteriores. Este trabajo político, patriótico, bolivariano parte entonces de esa lucha no armada a través de la conformación de unos comités y de unos subcomités que vamos a avanzar posterior y son los encargados de, en los diferentes niveles, nacional, estatal, local, desarrollar toda la capacidad de formación patriótica, toda la capacidad de formación del contexto, de ideología, para entender y contextualizar la realidad venezolana y la realidad exterior que pueda afectar el desempeño de las políticas dentro del Estado. En la siguiente lámina vamos a ver los objetivos del trabajo político patriótico bolivariano. Formación de conciencia, lograr la participación activa y protagónica de los ciudadanos y las ciudadanas para integrarse a la defensa integral de la nación, constituirse en ciudadanos y ciudadanas garantes de la paz, desarrollar acciones políticas que conduzcan a la defensa de la soberanía, independencia y la integración regional y conocer los fundamentos doctrinarios bolivarianos a través del estudio de Simón Bolívar, de Ezequiel Zamora y de Samuel Robinson. Eso lo vamos a ver en el siguiente momento que nos corresponde en el desarrollo de la clase de hoy. Pasemos a la siguiente lámina. Apreciación de la amenaza. Es la forma o la manera como se determina el desarrollo y el sostenimiento de los conflictos bélicos impulsados por la hegemonía imperialista. Es visualizar, determinar de qué manera se está moviendo el imperio a través de sus diferentes tentáculos para afectar el desenvolvimiento y el desarrollo de las políticas y del gobierno de un Estado, en este caso el venezolano. En la siguiente lámina, entonces vemos algunas de las caracterizaciones en esta visualización que estamos hablando, interpretar las amenazas en el ámbito militar, político, social, cultural, ambiental, económico y geográfico. Cada uno de estos elementos tienen su interpretación bien específica, bien definida, que a través de este comité patriótico va a impulsar el conocimiento específico en el territorio para orientar de manera clara y precisa la conciencia de nuestros ciudadanos. Una vez finalizado el primer momento, damos inicio al segundo momento. Organización del Comité Patriótico Bolivariano.
hablemos del órgano de dirección de defensa integral. En la siguiente lámina vamos a retomar estos conceptos que ya lo hemos trabajado anteriormente, pero que son importantes que ustedes mantengan actualizado la información correspondiente a este concepto. La dirección de la defensa integral de la nación se define como la acción que ejercen los órganos de dirección y sus subcomités de trabajo en los diferentes niveles en la conducción de los procesos de carácter patriótico bolivariano, económico, social, militar, de seguridad ciudadana y orden interno, diplomático, jurídico, de protección civil, de seguridad ciudadana y ambiental. Fíjense, hablábamos que los órganos de dirección de defensa integral contemplado dentro del desarrollo del sistema defensivo territorial constituyen la parte de la lucha no armada. Esto es todo un sistema en los diferentes escalafones, en los diferentes niveles del Estado, capaz de sostener todo el funcionamiento de un país, en el caso de la República Bolivariana de Venezuela, a la par que se están desarrollando las actividades bélicas, si se pueden decir así, ante cualquier pretensión militar que se pretenda llevar contra el territorio nacional. Hoy estamos hablando del apoyo al sistema político del país y del desarrollo de lo que es la doctrina, el pensamiento y la doctrina ideológica bolivariana, enmarcado dentro de la organización de la lucha no armado o, como también se denomina, LUNA, lucha no armada. En la siguiente lámina vamos entonces a hablar ahora de manera específica de lo que es la organización del Comité Político Patriótico Bolivariano. Dentro de los órganos de defensa integral tenemos entonces la creación o la existencia, la organización del Comité Político Patriótico Bolivariano. Este comité incrementa tanto en profundidad como extensión a medida que van transcurriendo los procesos y etapas de la periodización de la guerra. Esto quiere decir que la periodización de la guerra son ciertas etapas, ciertos elementos que se van cumpliendo y que se van analizando a medida que las hostilidades contra un Estado van incrementando. En esa medida, el Comité Patriótico Bolivariano va incrementando su trabajo, va profundizando su accionar, produciendo entonces una serie de informaciones, de revisión de información, pero sobre todo de aporte de información a esta población esencial que se necesita para mantener altos niveles de conciencia patria ante cualquier situación. Esto es determinante. Esto es determinante. La mujer, el hombre y la masa en conjunto. En la manera y en la medida en que esta masa, el hombre y la mujer, tengamos niveles suficientes de conciencia, en esa medida va a funcionar el sistema defensivo territorial y todas las acciones que desde la lucha armada y la lucha no armada se desplieguen y se lleven a cabo para la defensa del territorio nacional. Pasamos a la siguiente lámina y vamos a abordar ahora de manera en específico cómo es la organización del comité, que a su vez se divide en 4 subcomités. Tenemos el subcomité de dirección de política e ideología, que va a desarrollar todos los elementos de formación, de orientación a la población en cuanto a la coyuntura nacional, internacional, valores, principios que son necesarios para mantener el pie de lucha necesario para enfrentar cualquier eventualidad que se desarrolle en el territorio nacional. También tenemos el subcomité del sistema de medios públicos y privados. Bueno, este subcomité se encargará de hacer la revisión, el seguimiento, el análisis de los contenidos que se desarrollan a través de los diferentes medios de comunicación, o los más medios, como también se les conoce, radio, prensa, televisión, internet, todo este conglomerado de medios de comunicación o medios de difusión
que son determinantes no solamente para mantener los niveles de conciencia, sino que también son utilizados para atacar mediante la información intencionada y buscar desmoralizar al pueblo para que desista de apoyar a su sistema político del país. Tenemos también el subcomité de redes sociales, que ya de manera en específica se encarga de la utilización, de maximizar el uso eficiente y a favor del Estado venezolano, del Estado revolucionario venezolano, de lo que son las redes sociales, que ya todos conocemos. Esto es un sistema muy abierto, a veces con muy pocos controles, y que hemos visto cómo de una manera muy directa pueden permear información falsa o los fake news, como también se les conoce, pero a su vez también son utilizadas las redes para informar de los objetivos, para informar las políticas y para informar de la situación real que pueda estar ocurriendo dentro del territorio nacional o dentro de la localidad en específica donde se desarrollen las acciones de soberanía, seguridad y defensa integral de la nación. También tenemos el Comité de Propaganda y Contrapropaganda, también integrado y organizado para hacer seguimiento de esa propaganda malintencionada y analizar esa contrapropaganda y en fin diseñar todas aquellas políticas comunicacionales tendentes al fortalecimiento de la realidad nacional a través del espacio radioeléctrico, a través de la televisión y a través de la prensa escrita. Este comité, formado a su vez por su comité, está conformado por cuadros de funcionarios, miembros de medios de comunicación, radio, televisión y actores políticos del acontecer nacional que se integran a la lucha no armada a través del Comité Político Patriótico Bolivariano dentro de lo que conocemos como los órganos de dirección de defensa integral. Esta es una instancia que debemos de prestarle no solamente atención, sino de participar de manera activa y protagónica para el fortalecimiento del sistema para la defensa de la nación. Decía el general Yang, vietnamita, que el hombre, la mujer, la masa es lo esencial ante la defensa del territorio. La idea clara, precisa del acontecer y de los objetivos de la patria es primordial antes que el uso del armamento. Evidentemente, también nos preparamos con las armas y en el conocimiento de las armas y de todo el sistema de defensa militar que podamos tener, pero si no tenemos la conciencia y los niveles esenciales, no podemos avanzar. Esta es la gran responsabilidad dentro del apoyo al sistema político que aporta los órganos de dirección de defensa integral a través del Comité Patriótico Bolivariano para mantener esos niveles de conciencia, fortalecer la idea patriótica bolivariana que nos permita entonces acompañar la defensa integral de la nación. Concluido el segundo momento, damos paso ahora al tercer y último momento de la clase. Árbol de las tres raíces. Hablemos del árbol de las tres raíces. En la siguiente lámina vemos entonces que en el proyecto revolucionario bolivariano tiene su sustentación filosófica en el llamado árbol de las tres raíces, que recoge el pensamiento y acción de tres grandes revolucionarios venezolanos, Simón Rodríguez, Simón Bolívar y Ezequiel Zamora, la fundamentación ideológica, filosófica de nuestra revolución bolivariana. En la siguiente lámina vamos entonces a conocer un poco esa primera raíz, la raíz robinsoniana. Simón Rodríguez utilizó a menudo el seudónimo de Samuel Robinson, por lo que su sistema de pensamiento es conocido como robinsoniano. Fue un gran pensador venezolano, latinoamericano y universal.
El objetivo de toda su actividad intelectual fue servir a la liberación de los pueblos sometidos por el yugo del Imperio Español y a su integración en hermandad. Fíjense, Simón Rodríguez fue ese gran pensador llamado el Sócrates de Caracas en algunas instancias y en algunos momentos, un pensamiento que iba hacia la liberación del yugo español, pero por la educación. Era el impulso de utilizar la educación no para formar oligarcas, sino para formar ciudadanos. Y la escuela pensada como esa instancia de formación y de acercamiento de la población para buscar esas luces esenciales que permitieran la liberación y la emancipación del yugo español en esos momentos. Simón Rodríguez también impulsaba a través de la educación y de la formación la integración regional. Creía en la integración regional. Creía en la conjugación de todas estas naciones oprimidas por el yugo español, pero basaba principalmente su teoría para la liberación en la formación del hombre y en la formación de la mujer a través del proceso educativo. Una escuela en cada lugar. Descentralizar los centros de educación. La Revolución Bolivariana ha tomado hoy día elementos de importancia de esa filosofía de Simón Rodríguez y sobre todo nuestro proceso revolucionario ha avanzado en la ejecución con las diferentes misiones que se han desarrollado para incrementar la educación de las venezolanos y venezolanas, desde la inicial hasta la universitaria. Entonces, Simón Rodríguez es esa primera raíz que compone este árbol inicial, así como lo contemplaba nuestro comandante Chávez en el Libro Azul, esta primera raíz de importancia, la educación. Pasamos entonces a la siguiente lámina, la segunda raíz, Simón Bolívar. 300 años de calma no bastan. Pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad americana. Vacilar es perderse. Simón Bolívar es la raíz principal. Bolívar, el libertador, es la raíz principal de este conglomerado de pensamientos filosóficos y de avanzada. Bolívar, tomando como base la educación impartida, entre otros, por Simón Rodríguez, fue y es el impulsor de las principales políticas de nuestro gobierno y de nuestro Estado-nación, de la Revolución Bolivariana. Es un pensamiento de integración, es un pensamiento para la liberación, es un pensamiento para el acompañamiento del resto de las naciones. Nuestro pensamiento bolivariano va en función de buscar la integridad, no la agresión, no la opresión, es colocar al hombre y a la mujer dentro y a la par de todo el espacio de desarrollo de la nación. Bolívar entonces representa ese gran ideario de libertad, de confraternidad, de igualdad, que nos llevan a las venezolanos y venezolanas a librar la mayor de las batallas, que es garantizar la soberanía, la seguridad y la defensa integral, como estamos todos llamados a conformar este momento, estas coyunturas que en la actualidad se nos presenta. Es el mayor mentor de la conformación de esas tres raíces revolucionarias debido a su pensamiento de altura que todavía trasciende la época actual. Vamos entonces a la tercera raíz, conformada por Ezequiel Zamora. 30 años después de la muerte del libertador, el general del pueblo, Ezequiel Zamora, vista entonces la persistencia del dominio oligarca en el territorio nacional,
porque lamentablemente el proceso de independencia desplazó una oligarquía internacional española y se instauró una oligarquía nacional. Y que tras la muerte de 1830 del Libertador, retomó ese control económico del país. Contra eso insurge Zamora, el general del pueblo. Zamora, conformando un gran ejército de milicianos, va entonces contra esa realidad, contra esa oligarquía, tierra y hombres libres, tierras y hombres libres. Zamora va entonces en busca de la liberación definitiva en ese momento de Venezuela para hacer la tierra y del campesino la mayor potencialidad de esta república. Lamentablemente fallece en la gesta de la guerra federal contra la opresión oligarca y no logra sus objetivos, pero sí deja un gran legado, un inmenso legado de patriotismo, de bolivarianismo, al retomar esa gesta del Libertador contra la oligarquía rancia que oprimía al pueblo venezolano. Continuando, vamos en la siguiente lámina a hablar un poco sobre lo que es la evolución de las raíces doctrinarias bolivarianas, con la incorporación de 3 raíces más para su estudio, análisis, consideración y aplicación, como lo es el pensamiento de Antonio José de Sucre, Francisco de Miranda y el comandante eterno y supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. La revolución también es evolución. Y en la actualidad se incorpora el pensamiento mirandino, el pensamiento de Sucre y el pensamiento del comandante Chávez. Sucre, una de las mentes más brillantes, más ordenadas, más planificadas con la que contaba el libertador Simón Bolívar. Un pensamiento inclusive de carácter universal, humano. Ese era nuestro gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Miranda, nuestro principal héroe universal. Miranda concebía desde sus inicios la conformación de Colombia, que no era más que la unificación de una sola patria, de esa sola patria que también hablaba Rodríguez, de esa sola patria que también hablaba Simón Bolívar. Bueno, Miranda luchó por la conformación de una gran nación americana, capaz de conglomerar a todas estas naciones que nos caracterizaba un mismo idioma, un mismo origen, para el desarrollo de esta parte del continente americano. De esta manera hemos desarrollado nuestra 4ª teleclase de Universidad en Casa, del núcleo Identidad, con el abordaje sobre el apoyo al sistema político e ideológico del país. Es buen momento para que hagamos una revisión que nos permita identificar los contenidos aprendidos durante la clase de hoy. Conocimos el sistema político e ideológico del país. Desarrollamos la organización del Comité Patriótico Bolivariano y conocimos el árbol de las 3 raíces. En nombre de todo el equipo de Universidad en Casa, ha sido un placer compartir la teleclase del día de hoy con todas y todos ustedes, estudiantes universitarios, que están allí compartiendo con nosotros en sus hogares. Recuerden que deben comunicarse con sus profesores o tutores en cada universidad con el objetivo de recibir las actividades de evaluación correspondientes y profundizar en los temas abordados el día de hoy. No olviden seguirnos por nuestros canales de Telegram y YouTube. Universidad en Casa, hasta una próxima clase.